Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Gambales, yo soy integrante de la Regional Mar del Plata. Hoy, siendo viernes 28 de agosto, 15 horas, doy la bienvenida y les quiero agradecer a todos los participantes del Congreso que están conectados en este momento. Y le voy a dar presentación al taller denominado La circularidad de los combustibles de avanzada, que nos va a ofrecer Jorge Hilbert. A lo largo de la presentación, ustedes podrán ir enviando preguntas, entrando en la sección que van a ver a la derecha de sus pantallas, y al finalizar compartiremos y le haremos las preguntas a Jorge en la medida que el tiempo nos lo permita. También quiero recordar que en el menú superior, en la sección asistentes, ahí se podrán conectar con Jorge, hacerle preguntas, compartir un chat y generar alguna reunión para futuro y hacerle todas las inquietudes que tengan. No olviden pasar por el espacio de APRESID. Dentro del hall comercial encontrarán entrevistas en vivo, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los participantes del Congreso. Para seguir todo lo que sucede en redes, utilizar el hashtag Congreso APRESID y ahí se enterarán de todo lo que va ocurriendo. A continuación voy a presentar a Jorge, que nos va a dar la siguiente presentación. Jorge Hilbert es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en mecanización agrícola. Actualmente se desempeña como profesional asesor de nivel internacional en gestión de actividades de innovación del INTA, entre muchas otras actividades que acompañan su extensa carrera profesional. Ahora, sin más preámbulo, lo dejo con el inicio del taller. Adelante, por favor, Jorge. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los amigos de APRESID por invitarnos este año nuevamente y tener la oportunidad de charlar, discutir con ustedes los desafíos y oportunidades que presentan todos estos nuevos temas ligados a la circularidad, a los biocombustibles, a los bioproductos, etc. Así que bueno, sin más, vamos a compartir la pantalla e iniciar la presentación. Bien, vemos ahí el título de la charla, que la titulamos La circularidad en los biocombustibles de avanzada, y como subtítulo Derribando mitos y presentando datos, ¿no? O sea, toda la experiencia que hemos adquirido en la Argentina a través de 10 años de trabajo con todas las empresas del sector en estos temas. Primero, quería remarcar un poco los paradigmas que a veces solemos encontrar ligados a los biocombustibles. Este tema de la escasez de alimentos, de la competencia de los distintos mercados, de la correlación entre producción y seguridad alimentaria, la reducción de emisiones que provocarían los biocombustibles en relación a los fósiles, la reducida relación de energía invertida versus la producida, y también la falta de biomasa, ¿no? La disponibilidad muy baja de biomasa. Bien, en primer lugar les quería mencionar acerca de este gran paradigma de la competencia alimentaria, ¿no? En realidad el mundo le sobra alimentos, a pesar de lo inaudito que hay gran parte de la población que sufre hambre o está por debajo de los niveles normales. Pero más de 1.300 millones de toneladas por año se tiran de alimentos. Eso es equivalente a despilfarrar una enorme cantidad de dióxido de carbono, como ven ahí, 1.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, o 1.400 millones de hectáreas, ¿no?, que se cultivan para tirarla. Esto lo ligo también con la revolución que está habiendo de las nuevas tecnologías en cuanto a la preservación y conservación de alimentos. El mundo está muy preocupado por este tema,
y lo que llamamos nuevas tecnologías disruptivas que afectarían este panorama. Así que por el lado de alimentario, olvidémonos que la seguridad alimentaria está ligada a la producción, está ligada, como les quiero mostrar acá, la relación entre ingreso per cápita o entre consumo energético y seguridad alimentaria, ¿no? La correlación, o sea, la explicación entre un factor y otro es casi uno, o sea, casi perfecta, ¿no? O sea, el nivel de ingreso es lo que determina la seguridad alimentaria de una población, ¿no? La disponibilidad, puede sobrar alimento y la gente no tiene con qué comprarlo, ¿no? Y si vamos del otro lado, estos parámetros que siempre relacionan como la disponibilidad de suelo en superficie, el uso en agricultura, el uso de fertilizantes, los rendimientos de los cultivos, realmente las correlaciones son casi nulas. Ven que es una nube de puntos con niveles de correlación de 0,0 algo, o sea, casi cero. O sea, para que veamos esto visualmente. La producción de biomasa, ¿no? Otro de los puntos que mencionábamos. Estamos entrando en una nueva era, planteando la sustentabilidad social, ambiental y económica de la producción de biomasa. Nosotros como productores, como profesionales, estamos ligados a la producción eficiente de biomasa. Hoy en día comparte la realidad estas distintas agriculturas, ¿no? De la 1.0 a la última, a la 4.0, que está empujando para introducirse, ¿no? Y esta nueva agricultura se está acelerando enormemente, es gigantesco la posibilidad que tenemos de adquirir información, de procesar información, de incorporar robotización, inteligencia artificial, energías renovables, ¿no? Minimizando el impacto ambiental. Ahí vemos algunos ejemplos de todas estas tecnologías que en el Congreso habrán visto. Para ponerlo en ejemplo, ¿no? En el año pasado Holanda sextuplicó la producción hortícola de España, sin energía fósil y sin agroquímicos, sin uso de agroquímicos y energía fósil, para que tengamos una idea la revolución que se está armando en este campo. Por lo tanto, la bioenergía constituye una iniciadora y facilitadora, ¿no? en este proceso de transición a lo que llamábamos en el título de la charla la economía circular, la circularidad, ¿no? Ligada también a todo lo que es bioeconomía, biorefinería, ¿no? A diferencia de estos paradigmas viejos, ¿no? Ya que han quedado bastante viejos y vetustos, de la bioenergía compitiendo como un actor más, la bioenergía se insertó en este rompecabezas, sinergizando y aumentando la disponibilidad de alimentos animales, de bioquímicos y de materiales provenientes del agro, ¿no? Todo lo contrario a estos viejos paradigmas que todavía sobreviven, porque les voy a mostrar un poco los fenómenos desde el punto de vista humano. Bueno, acá entramos en lo que es la percepción pública, ¿no? O lo que llamamos la licencia social para producir, ¿no? Bien, los productores agropecuarios estamos acostumbrados a lidiar con este tema, ¿no? Cómo se instala un determinado tema en los medios, cómo eso cambia la percepción pública de la gente, eso incide en los actores políticos que comienzan a armar regulaciones, tomar decisiones, y se amparan en la búsqueda del soporte científico-tecnológico, que tiene una velocidad, como ustedes ven ahí en la tortuga, mucho más lenta que esta corriente que hoy se instala muy rápidamente en las redes sociales, etcétera, estas nuevas percepciones, ¿no? Ahí me meto muy poquito con el tema de las neurociencias, ¿no? López Rossetti, muchos de ustedes lo conocerán, un médico excelente argentino, él habla que somos seres emocionales que razonan, ¿no? O sea, estamos dominados por las emociones, nuestro pensamiento racional
implica gastar mucho más energía en nuestro cerebro, entonces actuamos en piloto automático, ¿no? O sea, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede, ¿no? O sea, hay diferentes mecanismos que usamos, filtraje, pensamiento polarizado, blanco y negro, la visión catastrófica, las etiquetas en forma global, ¿no? Que usamos en nuestra percepción. De ahí el por qué esos paradigmas que comenzábamos a ver al principio todavía perduran y son muy difíciles de revertir, ¿no? Le escuché esta semana a Manes, otro neurocientífico argentino muy conocido, ¿no? Que la evidencia raramente cambia lo que pensamos, ¿no? Cuando se instala estos paradigmas es muy difícil, por solamente la evidencia que le mostremos, cambiar, ¿no? El cambio va a suceder cuando nos proyectemos a una cosa nueva, novedosa y que nos entusiasme, y es un poco la idea de mi charla hoy con ustedes. Bien, ¿qué pasa en los mercados, no? El contexto europeo, para darles un ejemplo, y también metiéndonos en la segunda temática que poníamos en la charla, ¿no? Los biocombustibles de avanzada. ¿Qué llamamos biocombustibles de avanzada, no? Uno han sido los biocombustibles de segunda generación, ¿no? Los que provienen de la transformación de celulosa, de la transformación de la celulosa en azúcares y por ende en biocombustibles. Bueno, ahí estamos viendo las metas del mercado europeo y el fuerte incentivo que han tenido estos biocombustibles de segunda generación, ¿no? A nivel de Estados Unidos también se le fijó un techo artificial al bioetanol de maíz y se proyectó hacia el futuro estos biocombustibles de segunda generación que estamos viendo ahí en el gráfico, ¿no? Que iban a crecer a partir del 2010 en adelante en forma enorme y que iban a cubrir ese gap de crecimiento, cosa que no ocurrió, ¿no? Debido a que hay fuertes errores en los fundamentals de estos biocombustibles de segunda generación que voy a tratar de explicarles brevemente en esta charla. Bueno, y ahí tenemos enormes plantas, tanto acá estamos viendo en Estados Unidos, como grandes plantas en Europa, que han parado, se encuentran fuera de servicio y no avanzaron. O sea, no solo no sucedió ese crecimiento de estos biocombustibles de avanzada que se planteaban hace 10 años, sino todo lo contrario, ¿no? Muchas de estas plantas pararon. Vamos un poco al fundamento, ¿no? En el INTA venimos trabajando en varios proyectos con la Unión Europea en este tema, trabajando con distintas fuentes de biomasa, y estamos viendo distintas fuentes de biomasa, el bioetanol que se puede producir por una tonelada de biomasa, que ronda alrededor de 200 litros por cada tonelada de biomasa, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poco de números, ¿no? En cuanto a eficiencia energética, una de los paradigmas, ¿no? Que se instalaban, como que esto venía a revolucionar el tema de la eficiencia energética. Bueno, ahí estamos viendo los resultados que hemos obtenido, tanto del babetanol como del babetrial 5, que acabamos de terminar con la Unión Europea. La meta era bajar de 0,5, ¿no? O sea, que bajando de 0,5 es más la energía que se produce que la energía que se consume. Bueno, ahí estamos entre 0,45 o 0,51, ¿no? Cuando en Argentina, en bioetanol de maíz de primera generación o de aceite de soja, estamos en 0,34 o 0,33, para ponerlos en tema, cuanto más bajo ese número, mejor es, ¿no es cierto? Menos energía requiero por cada unidad de energía que produzco. Si vamos al carbon footprint, a la huella de carbono, ¿no? Que se mide la cantidad de dióxido de carbono equivalente que estoy produciendo por cada megajoule, por cada unidad de energía, estamos entre 30 y 64, ¿no es cierto? En este proyecto. La meta era, en este último, bajar de 34.
Bueno, en los más de 10 años que venimos trabajando con todas las fábricas en Argentina, hemos logrado para maíz están entre 22 y 29 y en soja entre 23 y 26. O sea que estamos mucho mejor que estos biocombustibles avanzados de segunda generación. Bien, ¿cómo hacemos esto, no? O sea, nos metemos ahora en lo que son las huellas ambientales, ¿no? Una forma de medición, un parámetro para que nos ayude a contribuir a este desarrollo sustentable, ¿no? Y para esto nos metemos en el análisis de toda la cadena de producción, ¿no? Materias primas, procesos de conversión, logística, transporte, usuarios, etcétera. Acá volvemos al círculo, ¿no? Cómo los biocombustibles no están, no es una nube que está ahí flotando fuera de nuestra realidad y nuestro contexto agropecuario y agroindustrial, ¿no? Cómo nos vemos afectados por las políticas de bioenergía, sobre los patrones alimentarios, las regulaciones nacionales e internacionales, bueno, CLINIA, que más que yo saben, ¿no? El efecto del clima, los cultivos, el uso del suelo, los insumos que estemos usando. Bueno, todo esto es un gran bolonqui de múltiples y complejas interacciones que actúan sobre los mercados, sobre el comportamiento y que hay que tener en cuenta y hay que tener la visión sistémica de abordaje en estos temas, ¿no? Esto lo inserto un poco con la visión que hay hoy en día del desarrollo sustentable, ¿no? Con la mirada de la parte ecológica, de la parte social y de la parte económica, ¿no es cierto? Que hoy en día se le introduce el tema de las alianzas, ¿no? Y la paz, cómo lograr alianza para unir y producir sustentablemente. Y lo ligo con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas, ¿no? que estamos aportando a varios de ellos, ¿no? Al 7, energía asequible y no contaminante, al 12, producción y consumo responsable, al 13, que es la acción por el clima. Bien. Para hacer sustentable los biocombustibles, siempre hago mención a esta pirámide, ¿no? Los biocombustibles están en la base de la pirámide. ¿Qué vemos gráficamente cuando vemos esa base tan ancha? Estamos hablando de un volumen muy grande, de una producción muy grande y también de un valor unitario muy bajo, ¿no? El valor de mercado por unidad. O sea, yo siempre digo, es el peor destino que le podemos dar a la biomasa, convertirla en energía, ¿no? Si tenemos el razonamiento único económico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir haciendo un mix e ir avanzando en generar productos cada vez de mayor valor agregado. En la punta de la pirámide estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 dólares la tonelada, bioplásticos, biomoléculas, biofármacos, etcétera, donde se le incorpora un montón de intangibles que vamos a ver ahora, y en el medio estamos toda la parte de alimentación humana, alimentación mascotas, biomateriales, etcétera, ¿no? O sea, el mix que logremos de productos nos va a dar la sustentabilidad económica a largo plazo de las producciones, ¿no? Aprovechando residuos en grandes cantidades o coproductos de grandes cantidades para destinados a energía y ir progresando. Y de hecho, esto ha sido la evolución de nuestras propias biorefinerías en el país, tanto las biorefinerías de aceite de soja como las de almidón de maíz. Bien, para lograr esto no se logra porque lo pensemos nada más, ¿no? Hay que invertir muchísimo en investigación, en desarrollo, en estudio de mercados, en relaciones y acuerdos internacionales, e incorporar este tema de los intangibles, ¿no? ¿Qué es esto de los intangibles? Intangibles mencionamos a la información que acompaña nuestro producto, ¿no? Y la información ambiental es uno de estos intangibles. En el siglo XX, el centro de la economía estaba dado por la manufactura, por el ensamble, por el procesamiento, ¿no? Se construían grandes fábricas, economías de escala, porque ahí estaba el negocio, ¿no es cierto? Hoy en día el negocio, ¿dónde está?
está en la investigación y el desarrollo, y está en el marketing, la información, los servicios y los atributos del producto, y no tanto en la manufactura, el ensamble y el procesamiento, ¿no? Por eso tantas uniones de empresas, cuando se unen las empresas, no es por fortaleza, sino porque el mercado el ingreso de ese mercado se le está acotando. Entonces, en la parte de manufactura tratan de agruparse. Bien. La nueva era digital, ¿no? Los últimos 10 años, para que se den una idea de lo que hablamos de estos intangibles, ¿no? Los bienes se duplicaron en los últimos 10 años. En cambio, el tráfico de información se multiplicó por 45, ¿no? Esa es la información que acompaña a nuestros productos, ¿no? Que puede ser una etiqueta en un vino, una huella de carbono, una ecoetiqueta en una galletita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos incorporamos desde el agro en esto y cómo incorporamos a los biocombustibles dentro de esta pirámide, de este conjunto de productos de este mundo 4.0, ¿no? Bueno, hace 10 años, como les decía, comenzamos con nuestro primer estudio de huellas ambientales. Hoy en día, a lo largo de todos estos años, hemos incorporado a casi las grandes empresas argentinas dedicadas a la cadena de aceite de soja y su transformación, como a la cadena de maíz, como a la parte de biogás. ¿Qué herramientas usamos? Bueno, herramientas de nuestros estudios son directivas europeas, por ejemplo. ¿Por qué tanto europeo? Porque los europeos van a la cabeza en el mundo en estos desarrollos, y muchos países del mundo luego copian las metodologías seguidas por Europa. Por lo tanto, están en línea con los europeos, es como estar en la avanzada, ¿no es cierto? ¿Por qué calcular, ¿no? Huellas y retornos energéticos, ¿no? Por un lado, vamos a la eficiencia de los procesos. Las empresas que pagan estos estudios logran beneficios en cuanto a optimizar, tanto a nivel agrícola, como a nivel de transporte, como a nivel de planta de transformación. Y después hay razones comerciales, ¿no? Anticiparse a barreras regulatorias, abrir nuevos mercados, promover a través del marketing y el lobby bien entendido, medidas de fomento, nuevas leyes, ¿no? Hoy en día que estamos discutiendo la renovación de la ley de biocombustibles en la Argentina. Vamos a algunos ejemplos prácticos, ¿no? De nuestro país, ¿no? Las fotos que ven de fondo son siempre fondos de biorefinerías en Córdoba, en Santa Fe, de Argentina, que hemos estudiado. Bien, las herramientas que usamos, desarrollamos calculadores propios en base a planillas Excel, y usamos software internacionales mundialmente conocidos, paquetes, para realizar este tipo de estudios. Esas son las ecuaciones que trabajamos, ¿no? Ustedes ven ahí que es una suma algebraica donde está incluida la industria, el transporte y la transformación de los productos. Y acá son el tipo de output o de salida de los sistemas, ¿no? A nivel agrícola, y están viendo a la izquierda, cómo se divide la emisión de un campo de maíz, ¿no? Ahí vemos que los residuos generan muchas emisiones. Vemos cómo los fertilizantes, tanto en su producción como en su aplicación, son grandes responsables, ¿no? 28 más 14, estamos subiendo casi 40 y pico % de las emisiones producto de los fertilizantes, ¿no? Y los combustibles, que en nuestro planteo de siembra directa no conforman un actor principal. Si vamos al producto final, vemos cómo la parte en esta planta de Acabío en Villa María, casi el 50% se lo lleva a la planta de transformación, y el otro 50% está distribuido entre el campo y el transporte. Acá estamos viendo cómo expresamos esos valores con respecto a un valor referencial, ¿no? Ahí estamos viendo 77 gramos de dióxido de carbono por megajoule, es el valor referencial de la nafta en Argentina, o sea, cuánto emitimos nosotros en relación a la
a la nafta, y estamos viendo la campaña y cómo una planta de dióxido de carbono que se incorporó como un nuevo producto que se genera a partir del mismo maíz que está entrando, nos ayuda a bajar esa huella y por lo tanto aumentar el nivel de reducción de emisiones, ¿no? 10% de emisiones produjo la recuperación de dióxido de carbono biogénico, porque es un dióxido de carbono que se capturó la planta en el mismo año. Ahí lo vemos como emisiones negativas, ¿no es cierto? Estamos viendo ahí, porque en realidad se dejó de quemar un combustible fósil para generar ese dióxido de carbono. Entrando rápidamente en biodiesel, ¿no? Ahí estamos viendo cómo a valores de cultivo, en estos momentos estamos homologando los valores de emisión de soja de todo el país, de todas las provincias argentinas en la Unión Europea, y estamos un 50% por debajo de los valores de default que tomaba la Unión Europea para la soja. O sea, miren lo importante que es tener valores propios de nuestra producción. Si vamos a los valores totales del biodiesel de soja exportado argentino, estamos logrando reducción en un 73%, ¿no es cierto? ¿Y cómo se divide eso? Bueno, 48% provienen de la industria, 40% del cultivo y 12% se lo lleva al transporte. Ahí lo que les decía hace un rato en cuanto al nuevo estudio, que en este momento estamos en la fase de corrección, estudiamos 26 millones de toneladas de soja, más de 2 millones de toneladas de biodiesel, y ahí están viendo la cuenca de abastecimiento de todas las plantas que estudiamos en todas las provincias argentinas, ¿no? Para ponerlo gráficamente, lo que hemos exportado de biodiesel de entre el 2000 hasta el 2008 equivale a todo lo que emitió toda la flota de autos y camiones de España en todo un año, ¿no? ¿Cómo seguimos, no? Ahí me remonto al término que impuso Fernando Vilela, que ahora está adoptando hasta el presidente de Argentina, esta vaca viva, ¿no? Cómo incorporamos toda esta pirámide que veíamos, como todos nuestros productos y entre ellos los biocombustibles, a esta vaca viva que nos permite aumentar ingresos, generar empleo en todo el país, ¿no? Estamos renovando la ley de biocombustibles en Argentina. Una idea sería cómo monetizamos estos beneficios ambientales a semejanza de lo que han hecho los brasileros con el RenovaBio, ¿no? Que las emisiones se traducen en créditos de descarbonización, por lo tanto comienzan a competir los biocombustibles no solo por precio, sino también por las ventajas ambientales que tienen, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer como productores, ¿no? Para incorporarnos a esta oportunidad, ¿no? Primero, analizar las capacidades y disponibilidad de biomasa que yo tengo, qué puedo hacer con esa biomasa, cómo la puedo transformar, estudiar los mercados y las posibilidades que tenemos en nuestra área, comenzar a evaluar y registrar nuestras producciones e insumos empleados de manera de tener caracterizada nuestra producción y incrementar el intangible de lo que estamos vendiendo, ¿no? Evaluar la producción en forma sistémica, ¿no? Evaluar cómo podemos, solos o asociados, incorporarnos a estas nuevas oportunidades que se presentan, ¿no es cierto? Mirando más allá, el ecoetiquetado ambiental, ¿no? Una cosa que estamos incorporando bajo la norma ISO, cómo podemos incorporar una etiqueta ambiental a nuestros productos. Bueno, esto era un poco lo que quería comentarles y dejar tiempo para las preguntas de ustedes en esta presentación. Bueno, gracias y a disposición ahora a escuchar sus preguntas. Bueno, Jorge, muchas gracias por la presentación. La verdad que interesantísimo ir viendo cómo en el mundo se va transformando toda la matriz energética. Y desde ya te voy comentando que tenemos muchísimas preguntas de diversa índole, hay mucho interés por el tema. Y bueno, voy a arrancar por la primera, que es muy, muy elemental, ¿no? Acá preguntan, ¿hay un marco regulatorio vigente en nuestro país para la fabricación de los biocombustibles?
Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una ley marco que es la que está venciendo a principios del año que viene. Entonces estamos en plena campaña de distintas propuestas. Hay una propuesta de la Liga Bioenergética conformada por las distintas provincias donde se está liderando esta actividad. También está una iniciativa de CADER, que es la Cámara de Energías Renovables, por el tema del biometano y todas las posibilidades que abre el biometano al sector agropecuario, y la posibilidad de que también compita como un combustible más con el biodiesel y el bioetanol que tanto se han desarrollado en el país. Bien. Te hago otra pregunta. Dice, como productores, ¿qué podemos hacer para reducir la huella ambiental de nuestra producción de grano? O de nuestros granos, mejor dicho. Muy buena pregunta. La, hay varios componentes, ¿no?, que hacen a las emisiones. Uno es el divisor, que por supuesto es el rendimiento, cuanto todo lo que uno haga por obtener mayores rendimientos con la misma cantidad de insumos o con menos cantidad de insumos, indudablemente eso impacta sobre la huella, y lo tenemos medido a lo largo de más de 10 años que venimos siguiendo el tema en distintas cuencas de abastecimiento de las plantas. Después hoy en día se introduce todo este nuevo tema, ¿no?, que es la captura de carbono y la posibilidad que se abre de, mediante buenas prácticas, mediante una adecuada rotación, mediante el uso de cultivos de servicio, etcétera, llegar a lograr capturar carbono, y entonces entraría como un factor de signo menos, ¿no es cierto?, en la emisión total que tenemos en el campo. Y bueno, por supuesto está todo lo que podemos hacer en cuanto al uso eficiente de los diferentes insumos. Cuanto más hagamos, en vez de una aplicación masiva en todo el campo, hagamos una aplicación sitio específica, bajemos la cantidad de determinados componentes, eso también contribuye. Así que hay un montón de ese lado. Y del otro lado, un tema muy importante es el llevar registro, ¿no? A veces es muy difícil encontrar, y cada vez las empresas van a ir buscando más campos que tengan registros de datos, porque hoy en día estamos pasando de una primera fase que era tener el número total de caracterización de la producción a certificar partidas específicas. Entonces, esas partidas específicas que van a ir a exportación, van a encontrar precios más importantes, van a recurrir a campos dentro de su cuenca de abastecimiento que le permitan llegar a hacer la certificación total. Interesantísimo, la verdad que muy, muy interesante. Ahí te voy con otra pregunta. Dice, las exigencias actuales de los biocombustibles, ¿es posible se expandan a otros productos derivados de la agricultura o otros productos agrícolas? Sí, indudablemente que sí. Esta es una tendencia que no va a parar. Yo diría que siempre digo que los biocombustibles picaron en punta con todo este tema de las exigencias, pero hoy también con el nuevo deal europeo de la economía verde, estamos viendo que esto rápidamente se va a ir extendiendo a toda la producción agrícola, y todas las exigencias que esos mercados le impongan a sus productores en su propio mercado, indudablemente lo van a aplicar también a todo lo que venga de otras fuentes, y Argentina, siendo un proveedor mayúsculo en todo lo que es commodities a nivel internacional, se va a tener que alinear en esta vía, así que todo lo que adelantemos y hagamos más rápido. Yo les hablaba hace un rato del tema de la posibilidad de capturar carbono en suelo. Eso no se logra de un día para otro. Todos sabemos que los balances no son fáciles de revertir, y se requiere. Argentina propuso todo un protocolo de registro y medición ante la FAO este año, y ese protocolo ha sido aceptado, así que tenemos la oportunidad entonces tenemos que comenzar hoy para dentro de 3, 4 años estemos ya en carrera y podamos correr esa carrera, ¿no es cierto? Si nos dejamos estar, estas imposiciones van a venir y nos van a encontrar desacomodados.
Bueno, excelente. Voy con otra pregunta, Jorge. ¿Qué oportunidades son las que crees que tiene nuestro país, Argentina, hoy en día para crecer en términos de sustentabilidad en sus producciones? Bueno, indudablemente partimos de una buena base, ¿no es cierto? Con todo lo que ha hecho APRESID, todo lo que hemos hecho todos estos años en tener una agricultura mucho más evolucionada de la que podemos encontrar en otros países. Tenemos también nuestro talón de Aquiles, ¿no es cierto? Uno de nuestros talones de Aquiles fuerte es el balance de nutrientes, ¿no es cierto? Es la caída muy leve en los niveles de materia orgánica a nivel global, pero que sí seguimos teniendo y tenemos la obligación de revertir. Yo creo que esos son nuestros dos talones de Aquiles más importantes a atender, juntamente con lo que es toda la otra componente que escapa a lo que es huella de carbono, que es la componente de los residuos de agroquímicos y de productos que puedan tener los productos, que ahí también estamos avanzando con indicadores muy interesantes, no sé, el que ha desarrollado la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, bueno, una serie de indicadores interesantes como para autoevaluarnos y seleccionar paquetes tecnológicos de insumos de acuerdo al menor impacto ambiental. Nosotros tenemos que aprender a autoevaluarnos y una vez que uno decide una determinada estrategia para el cultivo, tener esto como un patrón más, como uno hace el margen bruto, bueno, tiene que hacer este balance al mismo tiempo. ¿Y vos crees, digamos, con la implementación de nuevas tecnologías como los cultivos de servicios y tratando de mejorar el secuestro de carbono, ¿vos crees que se podrían mejorar los resultados al respecto? Sí, indudablemente podemos mejorar muchísimo los resultados. Primero que tenemos una brecha muy importante entre los productores de punta y el promedio. Ahí ya nos está indicando que tenemos muchísimo para mejorar. Lo que les decía al principio, ¿no? El divisor de la cuenta. El divisor de la cuenta es la cantidad de producto que obtenemos por hectárea por los insumos que estamos utilizando. Si ese divisor aumenta, indudablemente todo nuestro impacto se reduce, ¿no? Eso hay que siempre tenerlo en cuenta, y también en la evolución que ha tenido la agricultura, cuando nos pegan por varios lados a la agricultura moderna, hoy en día por unidad de producto nuestro impacto ambiental se ha reducido significativamente porque estamos produciendo mucho más por unidad de superficie de lo que hacíamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Bien. Y cómo, acá hay una pregunta que tiene que ver con la coyuntura actual, ¿no? ¿Cómo crees que impacta la situación actual mundial a través de esta pandemia y cómo impactaría en la producción y en los biocombustibles, ¿no? En este momento, digamos, tan enrarecido que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Sí, a pesar de que uno supondría que le pegaría fuerte, es todo lo contrario. O sea, lo que estamos viendo en la estrategia de salida de la crisis de la pandemia a nivel mundial es que los gobiernos en forma mayoritaria están ligados las ayudas, los créditos subsidiados y las políticas de asistencia a lo que es el comportamiento ambiental de las distintas producciones, ¿no es cierto? Esto no lo estamos viendo en Argentina, pero sí lo estamos viendo en todos nuestros mercados de destino, tanto europeo, norteamericano, etcétera. Y Europa es muy importante, no solo por su peso en sí de mercado, sino porque marca tendencia. O sea, lo que hacen los europeos están siendo mirados por Corea, por China, por Australia, por distintos países para copiar medidas o alinearse en ese mismo sentido. Así que no estamos viendo un decrecimiento, todo lo contrario, en este sentido, a nivel mundial, y bueno, y estamos dando la pelea acá a nivel nacional, fundamentalmente basándonos en la fortaleza que tenemos como proveedores
de productos y proveedores de biocombustibles, ¿no? Hoy en día estamos logrando superar el 70% de reducción de emisiones, tanto de bioetanol como de biodiesel, respecto a la nafta y el gasol. Quiere decir que emitimos 70 veces menos que el combustible fósil. Por esto, una de las formas que sería recostarnos en nuestra ventaja sería incentivar ese famoso impuesto al carbono, ¿no? Para justamente fortalecer, es la estrategia que ha seguido Brasil, ¿no? Brasil con su programa Renovavía hoy están compitiendo los combustibles fósiles con los renovables, justamente de acuerdo a la fortaleza que tienen los renovables en cuanto a su menor impacto ambiental, ¿no? Porque sabemos que por precios y cuando hay momentos de restricción de demanda, no se podría competir y habría un desfasaje. Buenísima la respuesta, Jorge. Te hago una pregunta más. ¿Qué crees que le hace falta a los productores de nuestro país para que empiecen cada vez más a inclinarse a una agricultura circular y poder así aprovechar, digamos, esa generación de residuos en sus propios establecimientos, ¿no? Sí, nosotros una de las tecnologías que le apostamos fuertemente de acá a los próximos años son tecnologías integrales donde la biodigestión, el biogás forma una parte fundamental, ¿no es cierto? Es una tecnología que nos permite utilizar diferentes tipos de residuos que se generan en el campo agroindustrial, en el campo agropecuario, nos permite una recirculación de nutrientes, un agregado de materia orgánica a los suelos, una generación de productos de alto valor agregado, como nutrientes foliares, etcétera, que lo estamos viendo ya en este tipo de plantas, y no solamente estar colgados en una tarifa subsidiada tipo CAMESA, programa Genren, como es lo que hemos tenido, que bienvenido sea, porque generaron el disparador de comenzar a tener 30, 40, 50 plantas de alta tecnología en el campo, cosa que hace 5 años no teníamos ninguna, ¿no es cierto? Ha sido muy beneficioso, pero bueno, tenemos que estar mirando la próxima etapa. El próximo desafío y la próxima etapa es encontrarle a la biodigestión toda su potencialidad y justamente también ir resolviendo algunas de las falencias que tenemos y el talón de Aquiles que yo les manifestaba. Tenemos un talón de Aquiles que es nutrientes, bueno, ¿qué más aprovechar esta tecnología para mejorar el reciclado de nutrientes, ¿no? Yo he estado en plantas tanto en Estados Unidos como en Europa, donde el propio productor también comienza a tener servicios externos, ¿no? O sea, tiene una cafetería de una estación de servicio cerca del campo y él le da el servicio de tratamiento de todos los residuos orgánicos y se queda con todos los nutrientes para aplicar en el campo y al mismo tiempo genera energía térmica, energía eléctrica y el aprovechamiento integral de la energía, ¿no? Eso también lo venimos desarrollando con estudios de análisis de ciclo de vida sobre plantas de operación, la importancia que es el aprovechamiento integral de la energía. Cuando yo uso nada más la energía para generar energía eléctrica, estoy tirando el 70% de la energía a la atmósfera, sin utilizarla. O sea, tengo que hacer, y de ahí, bueno, este campo nuevo también que es el biometano, ¿no? Tenemos la fortuna de tener en el país una de las empresas líderes en lo que es transporte, purificación de gas natural licuado y gas natural comprimido, como es Galileo, por ejemplo, ¿no? Que nos permite el tema de gasoductos virtuales, porque yo estoy en el medio del campo, estoy aislado, ¿cómo se puede? Bueno, hay un montón de cosas ahí en el camino, en el pipeline, como le dicen los gringos, para aprovechar. Bien, muy interesante, Jorge. La verdad que espectacular la respuesta. Es muy apasionante el tema. Acá hay una pregunta de un productor que dice, ¿qué diferencias encontrás entre el biodiesel a base de soja contra el a base de maíz? Y a su vez, te ensamblo con otra pregunta para que hagas una respuesta general. Dice, ¿se puede reemplazar el cultivo de maíz por el de sorgo para la producción de biocombustibles?
digamos. Sí, bueno, primero y fundamental, lo que estamos aprovechando en soja es aceite y lo convertimos en biodiesel, ¿no? Yo es una de las cosas que insisto mucho, nosotros no estamos usando cultivo de soja para hacer biodiesel o cultivo de maíz para hacer bioetanol, estamos usando un coproducto de esos cultivos, ¿no es cierto? En un caso utilizamos el aceite nada más que de la soja, ¿no? Que es producto de toda la generación de proteína para alimentación animal que generamos en Argentina en gran escala. Y en el caso del maíz estamos usando solamente el almidón del maíz, ¿no es cierto? Solamente el almidón lo transformamos en etanol, dejando todo el resto proteico para diferentes productos para alimentación animal, ¿no es cierto? Sacarse de la cabeza eso, porque muchas veces te empiezan a pegar que estás convirtiendo un cultivo en biocombustible. Nada que ver, la Argentina usa coproductos de su industria transformadora, y esta nueva industria transformadora que generamos en el maíz, que era una vergüenza, que prácticamente exportábamos todo el maíz en forma de grano sin agregarle ningún valor internamente. Así que esas son las primeras dos diferencias, son dos combustibles distintos, con dos mercados diferentes, uno está reemplazando las naftas o está incluyéndose en el corte obligatorio de naftas en este momento, y el otro está en el caso del corte obligatorio de gasoil, y también tenemos, esta semana salió a publicidad, el experimento más grande a nivel mundial de uso de 100% de biodiesel en flotas cautivas, como es todo el transporte desde la provincia de Santa Fe, el transporte de colectivos en la provincia de Santa Fe, que hace más de un año está funcionando 100% con biodiesel. Bueno, Jorge, te agradezco por la respuesta. Ya nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que el tema es muy interesante. Nos quedaron varias preguntas sin poder responder. Desde ya agradezco. Se te está cortando. No, agradecido yo, se cortó un poquito la transmisión recién, Jorge, de darme la oportunidad, como siempre en todos los congresos, de introducir toda esta temática y prepararnos, ¿no es cierto? Todos prepararnos desde el lado de los productores también a toda esta nueva realidad que se nos viene. Gracias.